En Lucas capítulo 8, verso 22. Y uno de aquellos días entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió, y una violenta tempestad descendió sobre el lago, y comenzaron a anegarse y corrían peligro. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron, y sobrevino la calma. Y él les dijo: ¿dónde está su fe? Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros: ¿quién pues es este que aun los vientos y el agua le manda y le obedecen? Amén. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque a través de tu palabra te estamos conociendo. Ciertamente tus discípulos, su pregunta era: ¿quién es este? Y es la pregunta que poco, a lo largo de nuestro caminar contigo y siendo iluminados por tu Santo Espíritu en tu poderosa palabra, que sigue transformando nuestro conocimiento, haciéndonos ver lo que somos: hombres débiles, hombres falibles, y un Dios grande y todopoderoso, misericordioso y justo. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres el Maestro, nosotros los discípulos. Ayúdanos, Señor, hoy, y concédenos la gracia de poder recibir esta enseñanza para poder ser transformados por ella y crecer a la imagen y semejanza realmente de aquel que sigue siendo formado en nosotros, Jesucristo tu Hijo. En el nombre de Jesús, sea el poder de tu Espíritu Santo, Señor, el que haga esta obra. Para gloria de tu nombre te lo pedimos, para salvación de los perdidos, para edificación de la fe de los santos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. A lo largo de cualquier proceso de aprendizaje en la vida, hay pruebas. Desde niño, habiendo pasado por la escuela, igual que tú, alguien puede decir: bueno, yo no tuve escuela, de acuerdo, pero en el oficio que te estés desempeñando, cuando realizaste tu primer trabajo, aún sin haber pasado escuela, el haber hecho un trabajo fue tu primera prueba. Cuando entregaste tu trabajo a la persona que estaba pagando por ello, fue una prueba. Todos pasamos prueba en el proceso del conocimiento de algo. Y repito, habitualmente las pruebas no son programadas. Tenemos las fechas, nos avisan de pruebas mensuales, de pruebas semestrales, de pruebas finales. Pero desde niño, en la escuela de inglés, me acuerdo que pasábamos lo que se llamaban los quizzes. Los quizzes, un quiz era una prueba que podía ser aplicada cualquier día, a cualquier hora. No te avisaba, pero eran obligadas también. Eso me ocurrió mucho, como estaba en la escuela de inglés y en español en otra escuela. Y normalmente la escuela habitual, la que todos pasamos, primaria, secundaria y todo, te programan.
Pero no sé, obviamente no sé si llegó en algún momento en que la formación de México haya también los quizzes en cualquier escuela. Pero sí recuerdo esos exámenes, esos quizzes, porque esos eran los que ponían nervioso a todos. Las pruebas que no esperas, las pruebas en donde no te preparas, no solamente no sabes cuándo, sino que además no sabes cómo. ¿Cómo vas a responder? Y ese tipo de pruebas, cuando nosotros somos discípulos de Jesús, porque final de cuentas, a eso nos llamó el Señor, a ser discípulos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él da ese llamado a la gran comisión, nuestro Señor Jesús dice en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esa fue la ordenanza, hacer discípulos. No dio el llamado a evangelizar. Muchos tienen la idea, es que Él me llama a compartir el Evangelio, a compartir el Evangelio. Sí, ciertamente el Evangelio es la buena noticia que te da entrada a la escuela de Cristo. Pero Él nos ordenó a ser discípulos. El que nos reunamos cada domingo, cuando abrimos el texto sagrado, yo les digo, vamos a ver el texto que nos toca hoy estudiar, porque somos discípulos del Maestro. Y el Maestro nos ha estado dando en los últimos domingos, así específicamente, lecciones, muy particularmente lecciones como la parábola del sembrador, como esta que dio acerca de qué tipo de oídos tenemos para oír o no oír la palabra. Y repito, al final de cuentas, Él es el Maestro, no somos los alumnos, los discípulos. Y en esta porción de la Escritura, en estos 4 versículos, Jesús se mueve, camina y miles de discípulos lo siguen. Y quisiera que viéramos esta sección de la Escritura en 4 aspectos de lo que el Maestro quiere que recibamos de parte de Él. Sí. 4 aspectos de los que el Maestro quiere que recibamos como discípulos. El primero, en el versículo 22, una orden para obedecer al Señor. Una orden para obedecer al Señor. En el versículo 23, una prueba para madurar. Una prueba para madurar en el Señor, una prueba para madurar en el Señor. En el versículo 24, una manifestación para adorar al Señor, una manifestación para adorar al Señor. Y por último, en el versículo 25, una confrontación para conocer del Señor, Veamos nuestro primer versículo, el versículo 22. Dice así la santa palabra del Señor. Uno de aquellos días entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Pasemos al otro lado del lago. Mis amados hermanos, esa fue la orden del Maestro. Pasemos al otro lado del lago. Fue la orden. Y vean cómo lo dice: pasemos. El Maestro va
unido a su discípulo. Él va con su discípulo. Nuestro Señor Jesucristo, en el gran llamado de esa gran comisión que nos dio y que ya les di los versículos en Mateo 28, 18. El versículo 20, cuando habla acerca de hacer discípulos, lo que dice en el versículo 20 es: y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Él prometió, amados hermanos, que Él estaría con nosotros en el fin del mundo. Mi confianza como instrumento del Maestro cada domingo es de que Él está aquí, de que Él habla, como lo acabamos de escuchar en estos textos que son su palabra, y que su Santo Espíritu es la voz que aplica y que atraviesa nuestros oídos, atraviesa nuestro corazón y planta una semilla. Él es el Maestro y Él está con nosotros. Él está aquí. Sin Él, esto no puede llamarse iglesia. Esto no puede llamarse reino del Señor Jesucristo adquirido a precio de sangre. No olvidemos, y por eso hice énfasis al dar cada uno de estos puntos. Él es el Maestro, sí, pero Él es el Señor. Él es el Señor. Él es Dios. No solamente es el Maestro, Él es el que tiene total control y autoridad sobre todas las circunstancias que ocurren en nuestras vidas y en la vida del mundo entero. Él es el Señor, aun cuando no lo menciona el texto, y todo el texto sí vamos a oír hablar de maestro y discípulos, pero sin embargo Él es el Señor. Y repito, que no se nos olvide, es el Maestro, pero es el Señor que tiene todas las circunstancias que quiere a favor nuestro utilizar para seguir formando a Cristo en cada uno de nosotros. Primero Él da una orden, y repito, en ese versículo 22, cuando da la orden, lo primero que debemos es tener oídos para oír esa orden. ¿De quién viene? Viene del Maestro y Señor. Viene del Maestro y Señor. Por tanto, si escuchamos una orden, nuestra única respuesta esperada es obedecer, obediencia. Esa es nuestra respuesta, que debería de ser natural. Cuando un maestro enseña a un alumno, escucha, el maestro enseña, el alumno escucha, pero también obedece. Vas a hacer una tarea de aquí a mañana, vas a estudiar el capítulo tal, vas a estudiar esto, vas a hacer oración diariamente para todas esas enseñanzas que nos da nuestro Maestro Jesús. Las escuchamos. ¿Cuántas veces has dejado de ser discípulo en esta semana? ¿Cuántas veces del domingo pasado a este domingo abriste tu libro de texto, el Evangelio, la palabra de Dios? ¿Cuántos días te olvidaste que tienes un maestro que te quiere enseñar en cada circunstancia de la vida? Te quiere enseñar que Él es el Señor, que Él es el que te creó, pero el que además ha adquirido tu vida a precio de sangre. Mis amados, examinémonos a nosotros mismos si estamos realmente en la fe que profesamos. Agarramos el texto y ¿con qué corazón lo leímos? Con un corazón religioso, rutinario, que tiene que cumplir para estar bien con Dios, para poder sacarle todos los favores que quiere. ¿En qué actitud llegamos ante Él? Humillados realmente, con un corazón contrito. Él es el Maestro y Él les dice a sus discípulos: pasemos al otro lado del lago, y se hicieron a la mar. Tú y yo sabemos bien, cuando nos ha sido revelado el Evangelio de Jesucristo,
que nosotros ya salimos, tú y yo salimos de Egipto, ya salimos de la esclavitud de Satanás, de las mentiras del mundo, de las pasiones que gobernaban nuestra vida y nuestros pensamientos pecaminosos. Ya salimos de ahí y vamos en el desierto, camino al otro lado. Vamos a nuestro Canaán. Así como en el libro de Éxodo, el pueblo de Dios fue sacado por su libertador, tú y yo fuimos sacados por nuestro libertador. Recordábamos ayer, en nuestros 33 años, cuánta gracia y de qué manera ha sido manifiesta. Cuando teníamos 3 meses en la fe, 3 meses en la fe, de pronto nuestro hijo cumple 4 años de edad, 5 años de edad, nuestro hijo Roberto. Cuando tenemos 3 meses en la fe, es en enero de 1992 y Roberto cumple 5 años. Nosotros ya habíamos planeado su fiesta, ya habíamos pagado el salón de fiestas, ya habíamos hecho el pastel y pagado, pero ya tenemos todo hecho. Las invitaciones obviamente ya se habían repartido. Y de pronto, ¿qué sucede? Y de pronto el cielo se pone negro ese día en la mañana y mi chula me dice, creo que tenemos que avisar, mira cómo se puso, estamos hablando 10 de la mañana, una cosa así, creo que tenemos que avisar y cancelar esto. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué si el Señor nos permitió organizar todo esto? Todo sigue adelante y no cuando estamos apenas hablando chubasco, de esos ricos que vienen y que suben las aguas de las calles, porque es chubasco, no es lluvia, es chubasco. Y mi chula, mira cómo esa me decía mi chula, está bien, el Señor tiene control. O sea, Dios tiene control. Una persona de 3 meses que está viviendo en el Señor y que puede decir, todo está bien, está negro, es un chubasco, no es lluvia. Y de pronto nada más me postro y Señor, yo te suplico que abras los cielos, nada más de 5 a 7:30 de la noche, nada más. O sea, tenemos ya preparado esto. Yo le di todos los argumentos al Señor. Si tú lo pusiste todo esto en nosotros, Señor, nada más, 2 horas y media y luego sigue mandando lluvia si quieres. Mi chula en ese momento pensó, no, ya mi marido tal vez se le botó la canica. Sin embargo, ese día llegamos y en el camino lloviendo y llegamos y de pronto en el área del centro de fiestas, que era ahí uno que estaba antes de llegar a Ejército, al lado de la esquina, uno que estaba pegado, fue mucho tiempo, no sé cómo se llama, pero íbamos llegando lloviendo y llegamos y ahí todo estaba seco. O sea, estaba negro el cielo y no había lluvia. Llegamos, arreglamos, ciertamente las mesas estaban mojadas por la lluvia que había caído, limpiamos todo, preparamos todo. La segunda parte es, nadie va a venir, ¿quién va a salir así? ¿Saben una cosa? Llegaron los invitados todos y tuvimos la reunión, tuvimos la fiesta, recogíamos las últimas bolsas, las últimas cosas de la comida, los trastes y de las ollas que se llevan y demás. Y estábamos limpiando ya lo último para salir, estoy hablando al salir. En la fiesta ni una gota de agua. Y al salir, poco a poco empieza a seguir la lluvia, sigue la lluvia. Eso, ¿saben cuánto enciende la fe en una persona que está bebita en el Señor? Ahora, y puede ser una chiflazón. No les animo a que anden haciendo locuras pensando que el Señor lo tenemos en control, que esa es una vil mentira del diablo. Es agradecimiento a Dios por su misericordia y abundante gracia, pero es un hecho de que si Él dice, pasemos al otro lado, si el Señor nos ha llamado en arrepentimiento de nuestro orgullo,
de confianza en nosotros mismos. Si el Señor nos lleva a nuestra ciudad celestial, Él lo hará y Él allanará todo nuestro camino, porque el Maestro está con nosotros y Él es el Señor y Él es el que nos lleva en el hueco de su mano. Bendito sea el Señor, que este lunes pasado yo entré con una paz. Yo pasé a quirófano en una paz total, porque yo sabía que el Señor, gracias, le repito, yo sé que mucha gente estuvo orando por la gracia y su misericordia. Créanmelo, fue una vila obra de Dios en esta tormentita. Es más, la veo ahorita y ustedes también la pueden ver. Es al final de cuentas, como les dije la semana pasada. ¿Y esto qué hace? Dar gloria a Dios. El traer afuera puntos en la piel, el traer un montón de grapas, porque el doctor dijo que se le dificultó el proceso y que tuvo que ir abriendo y cortando y grapando y se le puso un montón de grapas. Digo, yo le dije, haga lo que tenga que hacer, el cuerpo es del Señor. Y antes de empezar la cirugía, ¿qué fue sino, doctor, un momento, por favor, quisiera orar por todos ustedes? Y al abrir los ojos empezar a evangelizar a la primera persona que vi. Eso es todo, nada más. Es el reino de los cielos el que debe consumir nuestro corazón, cualquiera que sea el camino en el que andemos, porque en todo momento nuestra fe va a ser probada. Nuestro Señor dice, pasemos al otro lado. Mis amados, aprendamos a escuchar que si Él es el Maestro que me quiere enseñar y si Él me da una orden, no me queda otra más que obedecer, porque Él está conmigo, porque Él está contigo, porque Él camina con nosotros. Lo segundo que vemos ahí en el texto, en el versículo 23, dice, mientras ellos navegaban, Él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a anegarse y corrían peligro. Mis amados, ellos navegaban. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús es hombre. Jesús es verdaderamente hombre. Es una naturaleza del Señor. Se cansa. Traía un ministerio súper intenso, no parecido al de Sugel Michelet, Miguel Núñez y todos los que vinieron ahorita a Monterrey. No, más intenso. 3 años, intenso. Noches que se la pasaba sin dormir, solamente orando, hablando al Padre. Era todo nada más, súper intenso. Y saben, y lo que pasa es, estaban ellos, Él dormido, pero con ellos dormido, porque es hombre, pero es Dios. No se nos olvide, Él es Dios y Señor. Él gobierna todo. Él hace que cada latido de tu corazón siga adelante y Él es el que lo va a detener. Él va a detener tu último respiro. Es Dios el Señor. Y de pronto una violenta tempestad descendió sobre el lago. Así aparece una violenta tempestad. O sea, no fue una lluvia que fue aumentando. Fue algo violento. Violento es algo repentino, es algo que nunca lo esperabas. No lo esperabas. Violenta tempestad descendió sobre el lago. Y fíjense cuán violento es, que enseguida empezó a llenarse la barca de agua. No porque se les metiera del lago, no, por la cantidad de lluvia que caía. Empezaron a anegarse, su barca empezó a llenarse de agua. Me imagino aquellos sacando a cucharazos y corrían peligro, Esta es la imagen, esta es la situación, este es el momento en la vida de los discípulos de Jesús. Obviamente este momento, esta imagen, esta escena, tú la estás trasladando a tu vida de cómo están las cosas ahorita y que tu barca se está llenando de agua.
que hay situaciones que pensaste que iba a ser una lluvia pasajera y ya es una tremenda tormenta. Y estás viendo que estás con la posibilidad de hundirte, estás perdiendo control. La verdad de las cosas es esta. La verdad de las cosas es que el cristiano verdadero sabe bien, por la gracia de Dios, primeramente, que no tiene nada de control en su propia vida, sino es Cristo, Cristo el Señor. O sea, el cristiano, lo primero que le es revelado es su total incapacidad, debilidad, falibilidad. Eso es lo primero que vemos. Nos vemos pecadores. Esta es la misericordia que Dios tiene para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. El cristiano desde el principio le es revelado que es una persona que no puede y que tiene un juez delante de él, y que el juez tiene total derecho, porque es santo y justo, tiene total derecho de deshacerlo así, porque somos pecadores. Nos damos cuenta que no somos buenos, nos damos cuenta de que estamos totalmente expuestos, como Jesús quedó expuesto en esa cruz, clavado, avergonzado, destrozado, con una espinas perforando su cabeza, esa corona, no la corona de rey de reyes y señores señores, que es lo único que estaba mostrando en esa humildad, en ese punto de bajeza humana, degradación humana, en esa cruz. Si nosotros no llegamos juntamente con Él en humillación, derribados a los pies del Señor Jesucristo y con nuestros pecados ofrecidos, porque son parte de los que Él tomó y pagó por ellos, recibiendo el castigo de Dios, la ira de Dios, el juicio de Dios, para que nosotros recibiéramos a cambio la perfecta justicia suya, porque Jesús en la cruz no tenía ningún pecado personal, verdaderamente hombre, tentado en todo, pero sin pecado. Mis amados, solo la gracia de Dios. Nosotros necesitamos reconocer que todos los momentos, por más terribles que puedan venir sobre nuestras vidas, son parte de las pruebas que habremos de pasar, porque somos discípulos y necesitamos aprender. Y si son pruebas, quizzes, esos quizzes que ponían sin avisar y que te agarran desprevenido, se supone que un buen discípulo es un buen estudiante. Se supone que es un buen discípulo porque todos los días aprende algo nuevo y disfruta aprendiendo eso. Nosotros, mis amados hermanos, como esos discípulos que estaban en la barca, lo que estaban recibiendo era una prueba de su fe por el Maestro y Señor de sus vidas. Jesús murió en la cruz. Jesús resucitó al tercer día de los muertos. Jesús ascendió al trono, a la diestra del Padre, y envió la verdad a tu vida para romper todas las mentiras y engaños bajo los que estábamos cautivos tú y yo. Y a partir de entonces caminamos con Él, pero tenemos pruebas. Y esas pruebas no van a demostrar nuestro conocimiento, van a demostrar que Él va con nosotros. Aun si reprobamos, fíjense bien lo que voy a decir, aun si reprobamos la prueba de la fe, porque estos hombres creen que pasaron la prueba, estos discípulos, gente de acá de la alta élite, que tenía Jesús, ¿pasaron la prueba? No, mis amados, la reprobaron. Y lo vamos a ver en el último versículo.
Pero aún así, cada prueba es con una intención, que maduremos. Cada prueba, cada adversidad, cada peligro, cada contrariedad que exista, todas aquellas cosas inesperadas nos tienen que hacer una cosa: ver nuestra necesidad de su gracia, ver nuestra necesidad de su gracia. Para eso son las pruebas de la fe, para poder ver nuestra necesidad de gracia. Y la gracia no proviene sino de nuestro bendito Salvador. Tenemos que ser humillados por cada prueba, porque es natural en el hombre cargarse de orgullo. Es natural en el hombre pensar que todo lo que tiene es porque lo ha logrado. Es natural en el ser humano creer ser algo cuando no es nada, sino lo que el Señor quiere. Este momento de prueba, este terrible momento, se volvió peor aparentemente para ellos, porque ellos habían visto junto con Jesús las grandes obras de Jesús, lo habían escuchado dar las grandes verdades, pero otra cosa es que habían visto cómo sanaba a los enfermos, habían visto cómo sacaba demonios, habían visto los milagros y las señales que hacía su maestro. ¿Por qué creen que lo seguían? ¿Nada más porque hablaba bonito? No, mis amados hermanos, es por lo que oían y veían. Y al final de la historia de Jesús, terrenal como hombre, sabemos bien que esos miles que lo siguieron, simplemente 120 se quedaron orando en el aposento alto, sujetos a las órdenes que les dio. Mis amados, repito, esta prueba del Señor y Maestro, esta violenta tempestad que descendió del lago y llenó de agua su barca, poniéndolos en peligro, simplemente es un acto de amor, un acto de paciencia con nosotros, porque ¿cuántas pruebas de fe vamos a reprobar? No las sé, pero van a ser muchas. Sin embargo, hay gracia sobre gracia, y esas pruebas nos van a hacer a reconocer: no puedo. Y 2 Corintios 12:9, te lo sabes de memoria. Jesús respondió cuando Pablo le rogaba en una prueba de su fe. Y la respuesta de Jesús fue la que ya te sabes: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú y yo somos débiles, entonces somos fuertes. Y no hay otra manera, es un principio del reino. Lo que vemos inmediatamente en el versículo 24. Dice: y llegándose a él. ¿Qué es lo que hacen estos discípulos? Estos discípulos tratan de echar fuera el agua, pero ven que es imposible de ganarle a la tormenta. Ven que no van a lograr. Ven que están haciendo todo lo que se les ocurre hacer. Pero la cuestión es que ahí va el maestro. Está dormido. No importan los truenos, no importa el sangoloteo. ¿Se imaginan todo lo que se ha de haber sentido estar en medio de una tormenta, en medio del lago? Y Jesús dormido. Jesús no se despierta, no se inmuta por las circunstancias, porque Él mismo las ordenó o Él mismo las permitió. Dios es el que ordena y permite cada circunstancia que ocurre en tu vida. No se te olvide, discípulo de Jesús. Dios es el que ordena y permite cada circunstancia, por más adversa o por más gozosa que pueda ser o más hermosa que pueda ser. Hasta el nacimiento de tu hijo, hasta eso,
Dios es el que lo ordena o Dios lo permite. Como médico, haber recibido un bebé y haber celebrado con esa mujer esa venida de su bebé, una mujer como de 200 y pico de kilos, una señora, y estaba con cada dolor de parto a carcajadas, riéndose y riéndose. Alguna vez ya he contado esta anécdota, y ese niño pesó 5,750, parto natural, nada que cesáreas ni nada de eso, no, parto natural. Aquí sentadito el catcher nada más viendo en qué momento, y ándele ya mero, y que ella, ándele un poco más, y la señora carcajada, riéndose, ni un dolor, ni una lágrima. Ella estaba gozosa, porque sabía que todo lo que estaba pasando le iba a traer el gozo que ella estaba esperando. 5,750. Y nacer. El punto es que esta mujer de 47 años, aprox, cuando nace el bebé, y ya, yo a tratar de liberar el cordón y todo eso, y siempre uno como practicante interno, como era médico interno, uno lo maneja con la otra mano corta, todo lo hace con este no pude, tuve que agarrar con los dos y gritarle a una enfermera que me ayudara, estaba solo en el cuarto de parto, y así es normalmente, todo lo hacía uno sin enfermera, pero en este caso no. Pero el detalle no es eso, es saber que ese niño va a morir pronto, verlo y saber médicamente hablando que va a morir pronto, y que ese niño que fue esperado con tanto gozo, ese niño va a morir, y no decírselo, no poder decírselo en el momento, porque no se siente uno, no sabes qué vas a decir. Y ese bebé murió a las 16 horas de haber nacido. Por eso digo, ¿cuántas veces todas las cosas pintan muy bien, pero se ponen muy mal? No demos por sentado que las cosas van a salir bien, porque eso es orgullo y eso es autoconfianza. Porque el hecho de que 1, 2, 3, paso 1, paso 2, paso 3, paso hasta el 9, puedes haberlo cumplido muy bien, pero en el 10 vas a resbalar, vas a caer y lo demás se borra totalmente. Tenemos que tener cuidado, mis amados, cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Ahí es donde el Señor gobierna. Cuando nos estamos gozando de que las cosas van bien, vamos con un corazón agradecido y más dependientes de su gracia. Mis amados, el caminar con el Señor nos ayuda a obedecerlo y escuchar bien su voz. El caminar con el Señor nos ayuda a enfrentar las pruebas que tengamos que pasar para seguir madurando en la fe. El caminar con el Señor nos hace ver, nos hace ver que ahí en el versículo 24, vemos ya que esta es una prueba para madurez, pero ahora vemos en el versículo 24 que hay una manifestación de la gloria de Dios. Y lo único que trae en respuesta a un discípulo de esa manifestación de la gloria es adoración y agradecimiento de poder ser testigos de tan grande manifestación. Dice en el versículo 24, llegándose a él, a Jesús, lo despertaron: Maestro, Maestro, perecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron, y sobrevino la calma. Esta es la escena. Jesús se despierta después de que le gritan: Maestro, Maestro, y le gritaron: nos estamos muriendo. Ya se veían ellos así y recurrieron a Jesús.
¿A quién vas a recurrir? ¿A quién? ¿A los amigos? ¿A los psicólogos? ¿A los médicos? ¿A quién vas a recurrir? El problema de nosotros, aún como creyentes, es que empezamos a buscar primeramente agotar todas nuestras posibilidades cuando vemos la tormenta encima, y al último, todas esas posibilidades las firmamos con una pequeña oracioncita de fe. Mis amados, así no funcionan las cosas. Es: Señor, veo un tsunami que está sobre mí. Simplemente ayúdame a agarrarme bien, porque yo sé que tú a mí no me soltarás, porque tú prometiste que ibas a caminar conmigo hasta el fin del mundo. Y adelante, concédeme la gracia de ver la manifestación de tu grandeza en medio de todo este problemática que se me viene. Ayúdame a aprender como buen discípulo. Eso es lo que hacen estos discípulos: los despiertan al maestro y le dicen sus argumentos: nos estamos muriendo. ¿Y qué hizo el Señor sino nada más se despierta, le habla a los vientos que se callen, le habla a las olas que se paren, que se detengan, y se hizo la calma? ¡Wow! Así nada más, por su palabra, todo lo que vemos fue hecho, y nada fue hecho sin su palabra, como dice Génesis 1. Mis amados hermanos, por su palabra tú y yo nacimos de nuevo. Cuando nos fue dado el Evangelio, por el poder del Espíritu Santo nos trajo de muerte a vida, de las tinieblas a su luz, de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por su palabra tú y yo podemos enfrentar cualquier tormenta, porque Él está trayendo la vida de Jesucristo y su Santo Espíritu en nosotros. Por su palabra es que nosotros seguimos siendo edificados, que es lo que hacemos cada domingo aquí venir. Sino que el Señor manifieste su gloria, que el Señor siga dándonos de comer comida buena, el pan de vida, el pan del cielo, que es lo que nutre la vida del creyente y lo humilla, y al mismo tiempo lo empodera, porque es su gracia manifestándose en nuestra debilidad, y nos trae arrepentimiento ciertamente, y nos hace nada más levantar nuestras manos a Él y adorar, agachar nuestra cabeza y una vez más quedar impactados con tan grande amor y tan grande misericordia. No es otra cosa. Y eso lo vive el alumno, el discípulo que realmente sigue las órdenes de su maestro. Una manifestación del Señor, lo único que produce es agradecimiento y adoración. Él es el Maestro. Mis amados hermanos, nosotros, por la gracia de Dios, estamos aquí. Nuestro Señor puso en nosotros empezar un grupo de estudio bíblico en el diciembre del 2016, fue 16, ¿verdad? No, 2006. 2006 puso en nosotros empezar un estudio bíblico. Enero 2007 estuvimos considerando la posibilidad y hablé con nuestro pastor, y me dice nuestro pastor: no te recomiendo que ahorita que tienes este problema, llevaba 6 meses padeciendo el corazón, un problema que me habían visto 3 cardiólogos y no se había solucionado. Y el pastor me aconsejó que no era la mejor condición de empezar algo. Sin embargo, en febrero nace esta congregación y seguimos adelante con los planes, con todo y el problema cardíaco. Y el 11 de febrero del 2007, y como ningún tratamiento funcionaba, llegué
hablé con uno de los cardiólogos, el de más experiencia, que había sido mi maestro, y le dije: doctor, he decidido dejar la medicina porque uno de los efectos secundarios de la medicina es producir muerte súbita, muerte repentina. O sea, el fabricante te lo dice: tú tomas esto, pero si te mueres repentinamente, no vayas a echarnos a nosotros la culpa porque estás tomando el riesgo. Y como era lo único que podía servir, yo le dije al maestro ese, que tenía más experiencia que los tres otros, de los otros dos cardiólogos: ¿cuántos casos como el mío ha encontrado en su vida profesional? Y él me dijo: uno solo, resistente a todos los tratamientos. ¿Y qué fue de él? No, se murió en corto tiempo. Ok, está bien. Entonces, yo dejo el tratamiento y el doctor me dijo por teléfono: cierto, tú eres doctor, tú sabes. Entonces lo dejé y ya empezó el estudio bíblico, tenemos las reuniones cada domingo. Miren, esta situación en absoluto vino a ser un estorbo de lo que Dios quería empezar, y ahorita lo podemos ver a los lados cada uno de nosotros. Sin embargo, 3 meses y medio después de haber empezado, todos los días me checaba mi corazón y estaba mal mi corazón, todos los días amanecía mal. Y un sábado me acuerdo que amanecí, me lo chequé como todos los días y estaba bien. Y le di gracias a Dios y le adoré y le alabé. Pero no me la creí, pensé, chiripada. O sea, fue un momento, porque el corazón todo el día estaba mal. Y eso humanamente pensé, bueno, esta no me la creo, es simplemente... Pero yo no me checaba 2 veces al día, nada más en la mañana, en la tarde no. Pero ese día me chequé en la tarde porque dije, seguro que ya volvió. Miren nada más qué fe, ¿verdad? Seguro que ya volvió. En la tarde no hay nada. Al día siguiente no hay nada. Y al tercer día me hago chequeos de todo, electro y demás, y todo nada. Y hasta la fecha, bendito sea el Señor y su poder. Porque Él, cuando quiere, para el corazón, cuando quiere lo vuelve loco, como en mi caso. El grado de enfermedad cardíaca, porque yo sé que ahí el gusanito está, ¿qué tipo? Nada más para que tengan una idea. Las arritmias en la Asociación Americana de Cardiología se miden de 0 a 5, de 0 a 10, perdón, de 1 a 10 en 24 horas, de 1 a 10, prácticamente estás en el grado 1 de la enfermedad, que no debe haber arritmias. Y al día, y de la grado 2, de 10, de 20, de 10 o 20 a 40, no me acuerdo el detalle, pero lo que sí me acuerdo es que el grado 3 es como que 60. Bueno, yo tenía 640 extrasístoles por día. O sea, la gente, el estudio ahí está, y los que han visto, inclusive cardiólogos, o sea, esto es humanamente imposible. Y saben una cosa, lo más imposible de todo, que no hubo un solo día que dejé de ir al consultorio, que no hubo un solo día que modifiqué mi vida en absoluto. Por la gracia de Dios, yo no me sentía mal, yo podía seguir caminando en su gracia para lo que Él me tuviera que hacer cada día y me pusiera. Mis amados, al año siguiente mi chula 15 kilos pierde en un mes, 15 kilos. Y para cerrar la historia, hacerla corta, un tumor de 5 centímetros en el páncreas, biopsia, cáncer de páncreas. Y es un cáncer que mata, y mata en muy corto tiempo. ¿Y qué pasó? No usó medicamento, no usó nada. La misericordia de Dios quiso quitárselo. Y repito, alguna vez ya he contado hasta el proceso, cómo fue todo esto. Al año siguiente de ese tumor, el 2007 el corazón, 2008 el tumor, 2009 un día pierdo la vista de este ojo, del izquierdo, pierdo la vista. Estábamos platicando mi chula y yo a la noche, había perdido el 90% de este ojo. Al día siguiente que me checo, voy al oftalmólogo, porque en ese momento no hice nada más que una cita y seguí consultando, y fue difícil manejar en la noche, regresar a casa con un solo ojo cuando no estás acostumbrado. Pero al día siguiente que me checan casi 2 horas, al final me da el diagnóstico al especialista. Es una enfermedad incurable.
Porque yo le pregunté, ¿qué tengo? O sea, ¿le vas a meter rayos X o qué? Es incurable, es una enfermedad rarísima, desprendimiento de vítreo. Entonces, le dijo, ok, está bien. Salí, fui a la casa, le di gracias a Dios al Señor por el ojo que sí tenía y empecé a aprender a leer en braille, porque dije, sí, yo no puedo dejar de leer la Biblia y mientras tenga quiero aprender a leer con los dedos. O sea, miren, amados hermanos, en 3 meses después amanecí totalmente viendo con toda la claridad, sin medicamento. Es pura gracia. Ustedes pueden decir, pero usted estaba orando que lo sanara, ¿verdad? Yo nada más estaba orando que se haga su voluntad y que me dé la gracia necesaria para atravesar en este proceso. Nada más. Y si es su voluntad sanarme, me sanas, y si no, como quiera, que se haga tu voluntad. Y al año siguiente, no hemos terminado, al año siguiente en enero, nuestro hijo estaba estudiando en Estados Unidos, le encuentran un tumor del tamaño de un durazno, así me lo dijo, en el pulmón derecho. Ya no quiero seguir con las historias porque ustedes van a saber que es puro producto de la gracia y que aún en las más violentas tormentas, el Señor siempre ha estado con nosotros. Y yo sé que tú puedes también, yo sé que si les diera el micrófono, ustedes van a dar testimonio de la manifestación de su gloria. Van a dar testimonio de que Dios lo ha hecho. Lo hablamos con respecto a nuestra hermana Angelita. No saben cuántas tormentas ha pasado esta familia. Pero tormentas, es una bendición. Es un testimonio de la gracia de Dios. Es admirable. Y los conocí en un año de tormenta para el mundo entero, el COVID. Pero el Señor ha querido ser bueno y manifestar su bondad con todos. Pero, mis amados hermanos, el cómo lo manifieste y que estemos, repito, como quiera, a los pies del Señor, en las buenas y en las malas, decía mi abuela, Él es Dios. Él es Dios. Y Él siempre es bueno. Nosotros somos los malos. Nosotros somos los discípulos desobedientes. Nosotros somos los que no hacemos la tarea. Nosotros somos los que no queremos conocerlo más. Nosotros somos los que nos soltamos de su mano. Sin embargo, Él nos mantiene en el hueco de su mano. Es tan grande la misericordia y la paciencia que Dios ha tenido para con todos nosotros, mis amados. Así es. La manifestación del Señor cuando hace un milagro es adorar, agradecer, celebramos con Él. Y son cosas que no son normales que ocurran o que pueda algún ser humano hacer. Y ahí nuestro Señor para esa violenta tormenta. ¿Y qué sucede en el versículo 25? ¿Cuál es lo que continúa en el versículo 25? Jesús, después de detener los vientos y las olas, lo primero es proteger a sus discípulos. Y Él les dijo a ellos, a sus discípulos, a los que estaban todos espantados, ¿qué les dijo? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Ahora, quien te haya dicho que es tu fe la que saca un milagro de Dios es mentiroso. Aquí lo estás viendo. Dime qué fe tenían ellos para salir de esta. No, pues su fe los llevó a hablarle a Él. No, mi amado, déjame decirte que no fue su fe. Mis amados, la fe salvífica, el habernos vuelto a Él y viéndonos pecadores y a Él santo, 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 es algo que es totalmente de Él. En Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y la capacidad de oír viene por la palabra de Dios. Es una fe totalmente resultante de Él, es una dádiva de toda la gracia que nos da. La fe es el componente principal de esa gracia, la fe en Cristo para perdón de pecados y arrepentimiento de corazón. Pero hay otra fe que vivimos diariamente como discípulos, y nuestra fe como discípulos
es así, no es una fe que nos es dada por medida toda la que necesitemos, no. Esta es una fe que va creciendo y madurando en tanto que vayas conociendo mejor a tu Maestro, en tanto que vayas reconociendo tu inmundicia, tu incapacidad, tu debilidad. En ese momento, conoces bien lo de la gracia. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esa es la fe resultante de la gracia por ver primeramente nuestra incapacidad. Es la fe que está segura que el Señor tiene control, sea que viva, sea que muere. Si lo vas a hacer, hazlo para la gloria de Dios. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Tú y yo sabemos eso, somos del Señor. Todos somos del Señor. Y esa fe, repito, esa depende de nuestro conocimiento, porque el conocerlo y caminar en respuesta a ese conocimiento esa es la fe que el Señor estaba demandando en ese momento con esa pregunta. El Señor los confrontó. ¿Dónde está su fe? Y el Señor nos confronta también. Porque cuando el Señor te confronta, cuando Dios mismo te confronta, lo que te está haciendo ver es tu falta de conocimiento y la confianza que deriva de el conocerlo a Él. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué te entristeces tanto? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué no sigues adelante? ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué dices esta mentira? ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué buscas a tus amigos en lugar de humillarte de rodillas delante del trono de la gracia? ¿Dónde está tu fe? Mis amados, el Señor les dijo, ¿dónde está tu fe? Y vean cómo estaban ellos. Dice ahí, pero ellos, versículo 25, estaban atemorizados y asombrados. Estaban atemorizados, llenos de temor. Y estaban asombrados, diciéndose unos a otros. ¿Cuál era la pregunta que se hacían entre ellos? El Señor les hizo una, ¿dónde está su fe? Pero ellos andaban en otra, preguntándose unos a otros. ¿Cuál era la pregunta de ellos? ¿Quién pues? ¿Quién pues? O sea, de acuerdo a todo lo que hemos vivido, ¿quién pues es este que aún a los vientos y al agua manda y le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es este que puede hacer esto? O sea, entre ellos, los discípulos. ¿Quién es este? O sea, ¿qué estaban manifestando? Su total desconocimiento. Ya lo habían visto milagros. Pero sin embargo, en el momento que ellos necesitaban uno, olvidaron que Jesús es el Señor y es el Maestro y que somos discípulos. Jesús les cuestiona, ¿dónde está su fe? Tú puedes no tener nada de fe y Dios va a seguir adelante en esa situación que reprobaste, porque la reprobaron ellos, si no los hubiera hecho. Vamos a poner el otro panorama, que ellos tuvieran gran fe, que hablaron y despertaron a Jesús con mucha fe, sabiendo que Él era el único que iba a resolver su situación. O sea, haber despertado a Jesús el Maestro, realmente como un acto de esa búsqueda de la gracia, se hubiera manifestado de otra manera totalmente diferente. Ellos hubieran dicho, en ese momento, en lugar de preguntarse, ¿quién es este? La respuesta natural era, bendito sea tu nombre, Señor, Dios nuestro. Gracias por... Y habiendo rodeado y abrazarlo y besarle,
Eso hubiera sido una respuesta natural porque ellos sabían que eso iba a pasar. Pero aquí ellos dicen, ¿quién es este? ¿Quién es este que miren nada más cómo cayó a los vientos y cómo paró las olas? Mis amados hermanos, el problema no es ser discípulos que no hemos llegado al título. No, el problema es no querer, sino mantenernos en nuestra necedad e insensatez, de seguir confiando en nosotros mismos y de seguir queriendo hacer las cosas en nuestra manera antigua de vivir. Ese es el gran problema. No poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la vergüenza. Jesús, por el gozo puesto, Él sabía que iba a sufrir la vergüenza, la burla, todo en la cruz, pero Él tenía un gozo, y por ese gozo fue que sufrió lo que sufrió. Mis amados, somos llamados también a poner nuestros ojos en Jesús, y por el gozo de saber que el Maestro va con nosotros en nuestra barca, por el gozo de saber que Él se encargará de las situaciones y nos dará la sabiduría y lo que hemos de hacer o lo que no hemos de hacer. Eso, mis amados hermanos, es un gozo que nos trae y esperanza en que el Señor actuará y lo hará porque Él está con nosotros. Lo que muestra aquí en estos hombres el temor del que se llenaron y el asombro fueron la unión de no saber quién era ese hombre que iba dormido en la barca, no poder reconocerlo, y todo lo que estaba sucediendo con las circunstancias que estaban ahogando sus vidas. Eso trajo temor y asombro. Pero hay un detalle, que ese temor y asombro finalmente dice ahí, se decían unos, ¿quién es este? Que aún los vientos y el agua manda y le obedecen. Al final de cuentas, esa pregunta, cada uno de ellos pudo haber platicado después su experiencia de cómo conocieron un poco más de Jesús al pasar por tal situación. Tú has conocido más a Dios a través de cada prueba de tu fe que el Señor ha ordenado o ha permitido. Tú has realmente volcado tu corazón en una adoración y agradecimiento a Él cuando has reconocido su intervención en tu total carnalidad y falta de fe. Tú puedes realmente estar más atento a su voz y buscar escuchar más con claridad lo que Él te ordena, Él te manda, Él te dice, y lo vas a hacer con mayor confianza y prontitud, y lo vas a hacer con mayor gracia, porque vas a darte cuenta que Él está contigo y que sin Él tú y yo nada podemos hacer. Jesucristo fue totalmente confiado a esa cruz. Dice la palabra que así levantó su rostro y listo, pero había pasado ya su momento de angustia hasta la muerte en Getsemaní. Jesús se angustió y 3 veces le rogó al Padre: sé que para ti todo es posible, si puedes pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mis amados, nuestro Señor Jesús se humilló. Nuestro Señor Jesús le decía, humanamente hablando, no lo puedo. Pero la fe del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, fue que se haga tu voluntad. Y se levantó fortalecido por el Espíritu Santo y los ángeles que lo acompañaron en ese momento. Y después salió de Getsemaní con sus discípulos incrédulos, y todos lo abandonaron cuando lo agarró Judas y los soldados. Ustedes saben la historia. Mis amados, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo,
que aquí a sus discípulos seguía llevándolos adelante en el conocimiento de Dios. Y la oración que hacía Pablo en las cartas, siempre, normalmente de una manera u otra, pero casi siempre al principio de las cartas, Pablo oraba por la iglesia de Cristo. Oro para que crezcan en el conocimiento de Dios y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en el conocimiento de Dios depende de Dios y de las pruebas de la fe que tengamos que pasar, conoceremos una medida mayor de gracia, porque nos ha sido dado las abundantes riquezas de su gracia, su poder, que siempre se perfecciona cuando nosotros no podemos. Pero nosotros debemos de vernos y aceptarnos como lo que somos, débiles, falibles, pecadores, en manos de un gran Dios santo y todopoderoso, que es en Cristo Jesús, nuestro Padre. Y el Espíritu de Dios lo confirma a nuestro corazón y a nuestro entendimiento. Y es la única manera de poder al final, llegar al final de la carrera, a los brazos de nuestro bendito Salvador, que así como fueron puestos en aquella cruz y clavados por nuestros pecados, así están. Él se pone de pie para recibir ¿a quién? ¿Se acuerdan de ese hombre? Sí, el primer mártir en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Mis amados, el Señor está contigo. Él es tu maestro. El Señor empezó en ti la buena obra y Él se compromete a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Amigo, basta ya de resistir la gracia y de resistir la palabra del Señor. Ven a Él en arrepentimiento de todos tus pecados. Confiésale a Él que eres un pecador y que has ofendido su santidad, pero que has visto también que el perdón de tus pecados está en Cristo para ti. Y la resurrección de Cristo representa también la resurrección de Cristo para tu propia vida, como la fue para la mía hace 33 años. Vamos a orar y que el Señor edifique la fe de los santos y salve a los perdidos. Amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos has concedido, Señor, para ser sellados para el día de la salvación final, de la redención final. En el nombre de Jesús, Señor, nuestro Dios, te damos gracias, Señor, porque podemos aprender como aprendieron tus discípulos, no solamente de esta lección que nos das en el libro de texto sagrado, sino además en las lecciones que pones en nuestras propias vidas. Ayúdanos a responder conforme a lo que hemos aprendido, porque esa es la manera en que tú serás glorificado. Concédenos arrepentimiento, Señor, de nuestro pensamiento ingenuo de que vamos a poder sacar todo el agua del bote nosotros mismos antes de que se hunda. Que nos baste tu gracia y tu poder siempre obrando en nuestra debilidad. Y que nuestro corazón se vuelque en adoración y agradecimiento, cualquiera que sea la situación, buscando, Señor, crecer en tu conocimiento. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.